Listo, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a esta segunda sesión en línea del curso de la Comisión de Personal. En el chat les estoy colocando el enlace de la asistencia para que por favor lo estén revisando y me lo diligencien. Un compañero o compañera que durante la sesión me haga el favor de estar copiando el enlace de la asistencia para que los compañeros que recién ingresen lo puedan diligenciar. La ficha que nos pide allí es la 232-1286, que también lo coloqué ahí en el chat. Voy entonces a empezar a compartir presentación. Listo. Bueno, entonces iniciamos. Por favor, cerramos los micrófonos. ¿Me colaboras, Alicia, cerrando el micrófono? Gracias. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión en línea. Hoy, 13 de mayo, siendo las 11 de la mañana, mi nombre es Sandra Franco Muñoz y tengo el gusto de acompañarlos en este proceso formativo. Este curso inició desde el lunes 3 de mayo y finaliza el 31 de mayo, pero las evidencias y las actividades en general solo estarán disponibles hasta el 30 de mayo, hasta el domingo 30 de mayo a la medianoche. En el orden del día, tenemos la bienvenida, las recomendaciones que como siempre son no activar micrófonos ni cámaras para que no tengamos interferencias, la asistencia que ya la he compartido por el chat y que le he pedido el favor a algún compañero que me ayude compartiéndola nuevamente para los compañeros que se vayan ingresando a la sala. Vamos a ver las generalidades de la carrera administrativa y de la estructura del Estado, que empezamos a verlas desde la semana pasada, porque es importante conocer el contexto en el cual se aplica todo lo que estamos viendo de este curso de la Comisión de Personal. Y seguidamente tendremos las generalidades de la segunda unidad y al final tendremos las preguntas y las inquietudes que tengan, ya sea con respecto al curso, a la plataforma o al material. Traigo este segundo artículo de la Constitución Política. La semana pasada habíamos hablado del primero, de la definición de Estado, que en el Estado colombiano está definido en el artículo número 1 de la Constitución. Y hoy traigo este segundo artículo, a ver si algún compañero me quiere hacer el favor de leerlo. Activa su micrófono y lo lee, por favor. Alicia Triana. Alicia, te escuchamos. Gracias. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Justo ahora de la convivencia pacífica estamos graves. Sí, estamos con dificultades. Bueno, entonces yo traigo a colación este artículo porque primero tenemos que tener claro que la Constitución es ley de leyes y que en el artículo 4 dice que la Constitución es norma de normas y en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u cualquier otra norma jurídica se aplicarán siempre las disposiciones constitucionales. Y nosotros, como colombianos, por el solo hecho de ser colombianos y de habitar en este país, independiente de en lo que trabajemos, que sea el sector privado, que sea el sector público, que no trabajamos, que somos independientes, cualquier cosa en la que nos desempeñemos, debemos cumplir con este artículo. Son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad y promover la prosperidad general. Y nosotros, cada uno de nosotros, cada colombiano debe promover la prosperidad general. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el quehacer de cada uno. ¿Desde cuál es el quehacer? Pues desde la actividad económica que usted desarrolle, comercial, si trabaja para el sector público, si trabaja en el sector privado, pero todos debemos garantizar el cumplimiento de este artículo. Y esos fines esenciales del Estado
de los que hablan acá son de obligatorio cumplimiento y son ley. Entonces, la semana pasada les decía, porque hay a veces unas preguntas que redundan en cuanto a la Constitución y en cuanto a lo que esta contiene en las pruebas de las convocatorias y hacen referencia si, por ejemplo, los fines del Estado son ley. Y algunos dicen que pues en las respuestas son muy ambiguas y a veces la gente no las interpreta bien, pero de una vez llévense en la cabeza todo lo que está definido y estipulado en la Constitución Política de Colombia es ley. Y es norma de normas y es de obligatorio cumplimiento para todos nosotros. ¿Listo? ¿Cómo se promueve la prosperidad? ¿Cómo se sirve a la comunidad? ¿Cómo se garantiza la efectividad de principios? Entonces, en ese servicio a la comunidad es lo que se conoce como el servicio civil y para eso está la administración pública, para hacer ese servicio a la comunidad. Público porque es para servirle al pueblo, a la comunidad. Y todo servidor público, que es el término genérico que tenemos, todos somos servidores públicos, cualquier tipo de vinculación que tengamos con el Estado, somos servidores públicos, hacemos eso, servimos a la comunidad. Promover la prosperidad general. Desde lo público, ¿cómo se promueve la prosperidad general? Pues entonces la carta de navegación para promover la prosperidad general está en el Plan de Desarrollo Nacional. Y de este se derivan todas las políticas públicas que deben aplicarse en los territorios para que se cumpla este fin, el de promover la prosperidad general. Y garantizar la efectividad de los principios, por eso hemos escuchado que este es un Estado garantista. Eso quiere decir garantizar la efectividad de los principios. Y para eso hay instrumentos, herramientas con las cuales se garantiza que se cumpla esos derechos, esos principios. Entre esas herramientas, entre esos instrumentos está la tutela, el derecho de petición. ¿Qué debemos tener claro? Que tenemos derechos, pero que también tenemos deberes. Y esos deberes están consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Sí, por eso somos un Estado democrático, porque todos tenemos derecho a participar, derecho a elegir y derecho a ser elegidos. Entonces, ya con esa claridad y entendiendo que este curso está basado en esto, porque si ustedes van a ver la comisión de personal, decíamos que está conformado por 4 representantes, 2 elegidos o nombrados por la administración o por el jefe de la entidad y 2 elegidos por los trabajadores, pues esto hace parte de esta parte que dice facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten. Ahí está. Esos 4 representantes lo que están haciendo es tomando decisiones, participan en la toma de esas decisiones para equilibrar el trabajo o la carrera administrativa, para que exista ese equilibrio, como lo habíamos visto, entre la carrera administrativa, los empleados y la administración pública. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, eso es un deber de todos. Y uno creyera que no, eso le toca al policía, eso le toca al ejército, pues que mire a ver el gobierno qué hace. No, como les digo, esta norma es para todos nosotros y también depende de nosotros. También depende de nosotros garantizar esa seguridad, defender esa independencia, mantener la integridad de nuestros territorios, de nuestros sectores, de nuestros barrios, asegurar la convivencia pacífica. Entonces, en la situación pues que estamos viviendo, con todas las gamas de diferentes situaciones que se presentan, y cada uno pues en la libertad que tiene, pero también tiene el deber de esa convivencia pacífica. Entonces, procurar siempre en medio de toda esta situación la convivencia pacífica. La semana pasada también les compartí el enlace de esta página que les vuelvo a recomendar y les insisto para quienes quieran conocer de primera mano, de una forma actualizada, de una forma comprensible, la estructura del Estado. Aquí está, en la página de la Función Pública, espacio virtual de asesoría de la Función Pública, el manual del Estado. Y lo pueden visualizar directamente en la página y está totalmente actualizado. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? ¿Cómo está conformado nuestro Estado? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son esas entidades, organismos de control?
organismos territoriales, organismos electorales, los organismos de poder, los hablábamos la semana pasada, que la rama ejecutiva, que la rama legislativa, que la rama judicial. Bueno, toda esa estructura y cómo está compuesta cada una de esas partes, porque es importante que conozcamos. A veces nos salimos y protestamos y decimos muchas cosas, pero en esencia de verdad conocemos cuál es la situación, qué es lo que a qué se refiere esa reforma, qué es lo que se hace, por qué el gobierno hace esto, por qué lo hace en estos tiempos, por qué a pesar de estas circunstancias. Todo eso está estipulado en las leyes y en la Constitución y en nuestra estructura. De hecho, si cuando uno entra a revisar y mira, revisa que ve el presidente, se elige en un tiempo y a los 2 años se eligen los alcaldes y muchos dicen, venga, ¿por qué no hay una elección conjunta que al mismo tiempo se pueda elegir, cuando elegimos presidentes, pues también se elijan alcaldes y gobernadores? No, resulta que no, la organización de nuestro Estado, la estructura de nuestro Estado no está diseñada así. Y para que voy a dar un ejemplo muy sencillo, tiene que haber primero un plan nacional de desarrollo que se genera ya en la presidencia de la República para que nuestros alcaldes y gobernadores puedan generar sus planes territoriales de desarrollo, partiendo de qué, apuntándole qué, a ese plan nacional de desarrollo. Por eso debe haber primero la elección de un presidente para después haber la elección de unos gobernadores y de unos alcaldes. Entonces todo tiene una razón de ser a veces, y yo les digo mucho a las personas, yo personalmente, Sandra Franco Muñoz, hombre, de verdad que estos 2 años han sido difíciles para cualquier gobernante en el mundo entero. O sea, no solo aquí en Colombia, en el mundo entero. Esta situación de pandemia, nadie la conocía, nadie sabía qué había hacer con ella, no hay escrito en ninguna parte, no había un antecedente y menos así mundial de esta categoría. Entonces, todos están aprendiendo sobre la marcha y esto es ensayo y error. Entonces, definitivamente, los gobernantes de estos tiempos les ha tocado bien duro. Y si a eso le agregamos pues estas situaciones de orden, pues imagínense cómo está la cosa. Entonces seguimos viendo las formas de vinculación con el Estado. Aquí voy a presentar las formas generales de vinculación con el Estado. Empleos públicos, los que conocemos como los empleados públicos, los miembros de las corporaciones públicas, la semana pasada veíamos quiénes eran, los trabajadores oficiales, los supernumerarios y los de elección popular. Entonces, esto todo lo encontramos en el marco 07 de 2017, es un concepto del DAF, del Departamento de la Administración Pública. Pero nosotros y el curso que estamos desarrollando está dirigido al empleo público, a los que conocemos como empleados públicos. Y esos empleados públicos hacen parte de la función pública. La función pública son quienes prestan los servicios personales remunerados con vinculación legal, reglamentaria en los organismos y entidades de la administración pública. Entre esos están los empleados públicos. ¿Y quiénes son empleados públicos? Entonces, para que aprendamos a diferenciar. Un empleado público es el empleado de carrera administrativa, el empleado de libre nombramiento y remoción, el empleado de periodo fijo y los temporales. Estos son los empleados a los que se les llama empleados públicos, los que tienen el empleo público, y para ellos hay una clasificación en niveles jerárquicos por funciones. De hecho, cuando usted se va a inscribir en una convocatoria en la comisión, usted debe primero definir a cuál nivel jerárquico se va a inscribir, si al nivel asistencial, si al nivel técnico, profesional, asesor o directivo, y cada uno de esos niveles tienen funciones y competencias diferentes, ¿sí? Entonces, esta clasificación por funciones la vamos a encontrar claramente definida en el decreto 1083. Allí vamos a encontrar también esta clasificación y vamos a entender por qué razón existe la clasificación. Entonces, la clasificación debe tener clara que es por funciones, las funciones que cada uno realice. Entonces, cuando ustedes se presentan en una convocatoria, deben tener muy claro cuál es su nivel jerárquico, a cuál nivel se postuló, y buscar, cuando uno ingresa a las convocatorias, ve el manual de funciones en cada vacante y se va a dar cuenta de los verbos rectores de cada vacante. ¿Qué quiere decir? Esos verbos rectores, ¿quién los decide? Los decide el nivel. Entonces, por ejemplo, en un nivel asistencial, usted va a encontrar verbos rectores como apoyar,
apoyo, auxiliar, el término de auxiliar administrativo, ¿sí? En cambio, los técnicos en los niveles técnicos y profesionales va a encontrar otros verbos como gestionar, tramitar, y en los verbos, en los términos, perdón, en los niveles de asesor y directivo, ese ya define, implementa, genera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de acuerdo a las funciones que cada uno desempeña y de acuerdo al cargo que tiene. Entonces es importante que tengamos claridad en estas dos cosas. Primero, que los empleos públicos hacen parte de ellos los empleados de carrera, los de libre nombramiento y remoción, de periodo fijo y temporales. Y el curso de la Comisión de Personal que estamos desarrollando está dirigido a esos primeros empleos de carrera administrativa. Esos son fundamentalmente, la comisión se está desarrollando para esos empleados de carrera administrativa. Y lo segundo, que los niveles jerárquicos que encontramos en nuestras entidades se aplican por la diferencia en las funciones, están clasificados de acuerdo a las funciones en un orden jerárquico asistencial, nivel técnico, profesional, asesor y directivo. Y hay dos términos que confundimos con facilidad: el término de funcionario público y el término de servidor público. Los encontramos como muy similares y como muy sinónimos, y resulta que no lo son tanto, porque en esto sí hay que ir a la génesis, a la raíz de cada uno de los términos. Y, por ejemplo, el funcionario público, que viene de la función pública, le es atribuido el poder de decisión a través de cuyo ejercicio exterioriza la voluntad del Estado. Entonces son los funcionarios públicos los que toman las decisiones, ¿sí? Que al exteriorizar esas decisiones están manifestando la voluntad del Estado. Mientras que el servidor público no tiene atribuida la potestad de exteriorizar la voluntad del Estado. Entonces, un servidor público puede ser cualquier persona que esté vinculada a través de un contrato de prestación de servicios. Eso es un servidor público, ¿sí? Pero las decisiones, en últimas, cuando uno habla del nominador, del de libre nombramiento y remoción, que es la gerencia pública, las decisiones son tomadas por esos, que son los funcionarios públicos. Esa básicamente es la diferencia entre un funcionario y un servidor público. Pero en esencia, en el término genérico, así como en los medicamentos hay medicamentos genéricos, aquí también el término genérico para todos es que somos servidores públicos basados en ese segundo artículo de la Constitución, en los fines esenciales del Estado, porque todos, sin excepción, todos servimos a la comunidad. Todos, desde el cargo, desde el nivel jerárquico en el que nos encontremos, llámese asistencial, llámese asesor o directivo, siempre nuestro trabajo está dirigido a servir a la comunidad. Entonces todos somos servidores públicos, pero al momento de tomar decisiones, al momento de exteriorizar la voluntad del Estado, sí es importante definir quién la toma, el funcionario público más no el servidor público. Entonces, hablando de ese tipo de empleo público, la carrera administrativa, también la semana pasada habíamos dicho que es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de oportunidades de acceso al servicio público, de capacitación, de estabilidad en los empleos y de posibilidad de ascenso. Todo esto dentro de ese concepto, dentro de ese sistema técnico de la administración de personal. ¿Y quién garantiza eso? La Comisión Nacional del Servicio Civil. Y es la responsable de administrar y de vigilar la carrera administrativa, excepto las carreras administrativas especiales. Es un órgano, ¿quién? La Comisión Nacional de Servicio Civil es un órgano que garantiza y protege el sistema del mérito, y se encuentra conformada por 3 miembros para un periodo de 4 años. Entonces, ojo con esto, no vayan a confundir Comisión Nacional del Servicio Civil con Comisión de Personal. Son dos cosas diferentes. Entonces, la Comisión Nacional del Servicio Civil es una entidad nacional conformada por 3 miembros por un periodo de 4 años, cuya responsabilidad es administrar y vigilar la carrera administrativa de nuestro país. La Comisión de Personal, entre tanto, ese es un órgano colegiado que está dentro de las entidades del Estado y que está conformada por 4 miembros, 4 representantes para un periodo de 2 años. Entonces vamos a ver esa Comisión Nacional de Servicio Civil. Decíamos que está conformada por 3 miembros. ¿Cómo se conforma? Por concurso abierto. También salen a concurso
los comisionados, el cargo de ellos se llama comisionado. Y mientras se hace el nombramiento de esos comisionados, habrá una conformación transitoria con candidatos de la Corte Suprema de Justicia, Defensoría del Pueblo y la agremiación de universidades. Cada uno propone su candidato, mientras ya queda en firme el nombramiento por concurso abierto. ¿Cómo se administra y se vigila entonces la carrera? Entonces, en el centro, la Comisión Nacional del Servicio Civil. La primera función es que define los criterios y procedimientos para el ingreso, ascenso y retiro de servicio con fundamento en el principio de mérito. Entonces, ella va a ser la encargada de todo ese proceso de las convocatorias. Realizará el proceso de selección mediante contratación con universidades públicas o privadas previamente acreditadas. ¿Qué quiere decir? Que no es que la comisión haga la convocatoria y haga todo el proceso y haga las pruebas escritas y luego la validación de antecedentes, etcétera. No, la comisión lo que hace es contratar universidades acreditadas, pero ¿cuál es la otra función? Debe acreditar esas competencias en las universidades públicas y privadas para que adelanten esos procesos de selección. Y luego la Comisión Nacional de Servicio Civil, como máximo órgano, debe garantizar, atender y resolver todas las reclamaciones que sobre el proceso de las convocatorias se puedan presentar. Entonces, ojo, han habido varias preguntas en las pruebas de las convocatorias con respecto a esa competencia de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y a veces la comisión de personal de las entidades del curso que estamos desarrollando cree tener la competencia de resolver algún proceso en las convocatorias y no tiene absolutamente nada que ver la comisión de personal con los procesos en las convocatorias. Entonces, a veces viene un funcionario y dice, vea, es que yo me inscribí en la convocatoria 436 del SENA en una vacante para ascenso y no me tuvieron en cuenta tal y tal, y le presenta la reclamación a la comisión de personal. Esa no es competencia de la comisión de personal. Todo lo que tenga que ver con reclamaciones con respecto a las convocatorias, al proceso de mérito, de ingreso y ascenso y permanencia dentro de la carrera, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que tengamos claro eso. ¿Cuáles son los órganos, los roles que juegan los órganos de dirección y de gestión del empleo público? Entonces, estos tres que ven acá son los órganos que administran, regulan y gestionan el empleo público en nuestro país. El DAF, Departamento Administrativo de la Función Pública, el DAF. De él proviene esa página que les estoy compartiendo para conocer la estructura del Estado. ¿Qué hace el DAF? Es el responsable de la política, de los instrumentos y las orientaciones metodológicas sobre el empleo público. Entonces, emanan las políticas públicas del empleo público del DAF. Le corresponde al DAF emanar esas políticas, esos instrumentos y las orientaciones. Las unidades de personal, es decir, cada área de personal dentro de las entidades, es la estructura básica de la gestión de esos recursos humanos de la administración pública, porque la unidad de personal dentro de una entidad lo que hace es administrar el recurso humano de la administración pública. Y las comisiones de personal, el curso que estamos haciendo, es el órgano consultivo en relación con los planes de capacitación, de bienestar e incentivos de las entidades, y es el órgano que, lo vimos la semana pasada, va a contribuir a que exista ese equilibrio entre la administración pública y el empleado de carrera administrativa. Traje este artículo del decreto 498 del 2020, por el cual se modifica y adiciona el decreto 1083-2015. Ese decreto 1083 del 2015 es el único reglamentario del sector de la función pública, pero tuvo una modificación en este artículo, y es con referencia a las votaciones para elegir los representantes de los empleados en la comisión de personal. Y dice así: en las votaciones que se adelanten para la elección de los representantes de la comisión de personal podrán participar todos los servidores que ocupen empleos de carrera administrativa, independientemente de su forma de vinculación, y los empleos vinculados y los empleados vinculados en empleos que conformen las plantas temporales. Anteriormente, en el artículo 221411 del decreto 1083, no estaba permitido, no era tan amplia la gama de personas que pudieran votar. Ojo, votar, no ser candidatos, sino votar.
Ahora ya lo abrieron, es decir, ahora ya puede votar un empleado provisional, puede votar el empleado que esté en plantas temporales, el que tenga un empleo de libre nombramiento y remoción, también puede votar, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos esa claridad de que este artículo, y a través del decreto 498 del 2020, se amplió la gama de las personas que pueden votar en las elecciones de los representantes de la comisión de personal. El resultado de aprendizaje o la unidad 2 de la que se trata este curso para esta semana es establecer acciones y propuestas ante la entidad pública y la Comisión Nacional de Servicio Civil en concordancia con el marco normativo y los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, ya entrando en materia ya en el curso, ya veníamos de lo general, ahora nos vamos a venir a lo específico, a lo que es el curso. La semana pasada habíamos hablado de que la Comisión de Personal, que vuelvo y les digo, no la vayan a confundir con la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Comisión de Personal está conformada por 4 representantes. 2 de ellos son los representantes del nominador y 2 representantes de los empleados. Esos 2 representantes de los empleados son elegidos a través de votaciones. De hecho, el estudio de caso de la primera semana, la de la semana pasada, era todo el proceso de la convocatoria. Cómo desde el momento en que se inicia la convocatoria a través de un acto administrativo, inicia todo el proceso. Entonces, encontrábamos en el proceso la publicación de la convocatoria, que luego la designación de jurados, la publicación de la lista de los jurados, luego la de los candidatos, luego los votantes, etcétera, hasta llegar al día de las elecciones propiamente. Eso lo vimos en el estudio de caso de la semana pasada. ¿Quién funge como secretario de la Comisión de Personal? El director de Recursos Humanos o jefe del área de Recursos Humanos de la entidad. ¿Y quién dirime los empates que se puedan presentar en las decisiones de la Comisión de Personal? El jefe de control interno. Y esto está establecido por ley. Esto no es un capricho del nominador o un capricho del presidente de la comisión, no. Esto está establecido así por ley. Secretario de la Comisión de Personal, jefe de la Unidad de Recursos Humanos. ¿Quién dirime los empates? El jefe de control interno. Listo. Entonces, ahora vamos a ver que la Comisión de Personal tiene un reglamento interno. Ese reglamento, ella misma lo establece. La Comisión de Personal establece su propio reglamento, pero no de cualquier manera ni a capricho, no. Ese reglamento se debe adoptar basado y conforme al artículo 16, que es el artículo de la ley 909 que trata de las comisiones de personal, y al decreto 1083 del 2015, que es el reglamentario de la administración pública. Esa comisión de personal debe elegir un presidente, pero todas las decisiones deberán ser sometidas a la comisión de personal y no las puede asumir el presidente a modo propio, ¿cierto? Entonces, son 4 representantes, los 4 deberán votar, pero de los 4 pueden elegir entre ellos un presidente. Las decisiones que se adopten en la comisión de personal deberán ser de mayoría absoluta. La comisión de personal debe reunirse al menos una vez al mes y puede ser convocada por cualquiera de sus miembros o por el secretario técnico. La Comisión de Personal deberá enviar trimestralmente a la Comisión Nacional de Servicio Civil un informe detallado de las actuaciones y del cumplimiento de sus funciones. ¿Listo? Y aquí traigo un criterio unificado de las comisiones de personal emanado directamente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, debido a esa falta o a ese exceso de competencias, de excederse en las competencias. Y aquí voy a traer entonces a colación el artículo 6 de la Constitución, que dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, pero los servidores públicos, y cuando dicen servidores públicos se están refiriendo a todos, el abanico es grande, los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿cuándo se puede estar extralimitando la comisión de personal? Leamos aquí. Es de precisar que dada la naturaleza de la comisión de personal y teniendo en cuenta el contexto de las funciones contenidas en el artículo 16 de la ley 909, a este organismo, ¿a cuál? A la comisión de personal,
no le es dable, ojo con lo que dice aquí, perdón, me devuelvo, no le es dable coadministrar e intervenir en las decisiones de la entidad relacionadas con asuntos de administración de personal, debiendo apegarse el organismo a las precisas competencias que legalmente se le atribuyeron. Entonces, a veces, dentro de las entidades, las personas creen que la comisión de personal es un ente superior al área de administración de personal o de gestión de personal, y no, señor, no coadministra el personal de la entidad. La comisión de personal no puede ejecutar, no tiene esa competencia. Ya tiene unas competencias que han sido asignadas en el artículo 16 de la ley 909, que le son legalmente atribuidas y que son las que debe cumplir, pero no coadministrar el personal en la entidad. Que eso quede claro. Entonces, ahora sí vamos a ver claramente las funciones que están estipuladas para la comisión de personal dentro de la ley. Y tiene 3 tipos de funciones: función de vigilancia, función participativa y función de reclamación. La primera, la función de vigilancia, habla de vigilar los procesos de selección. Vigilar, ojo, vigilar. Exclusión de listas de elegibles y incidencias que se presenten. En la participativa, habla de los planes de formación, capacitación y estímulos. Participar. Hay que tener muy claro los verbos rectores. Uno es vigilar, el otro es participar y el otro es reclamaciones. Dentro de las participativas también está participar en el diagnóstico y la medición del clima laboral. Vamos a ver cada una de ellas. En las funciones de vigilancia, velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de evaluación de desempeño se realicen conforme a lo establecido en las normas. Entonces, ella debe vigilar que esa provisión de empleos se esté desarrollando como está establecido en la ley. Pero no es la que decide, no es la que decide cuáles son las vacantes que van a salir a concurso, no es la que decide los perfiles de esas vacantes, no es la que decide quiénes se postulan, cómo va la convocatoria, etcétera, no. Ella vigila que el proceso se esté haciendo bien. ¿Listo? Solicita a la Comisión Nacional de Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de las personas que hubieran sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias. ¿Esto qué quiere decir? Me voy para el caso de la convocatoria 436 del 2018, que es la convocatoria del SENA. Supongamos que en una de las listas de elegibles, después de surtido todo el proceso de la convocatoria, la Comisión Nacional de Servicio Civil le entrega al SENA la lista de elegibles para cada una de las vacantes. ¿Qué debe hacer la Comisión de Personal? Revisar todas y cada una de esas listas de elegibles contra las vacantes, los perfiles de las vacantes que están por ser surtidas. Y si encuentra, es como el último filtro al que llega. Es raro que eso pase, pero puede ocurrir. Si encuentran una diferencia entre la lista de elegibles, el candidato que quedó de primero, que sería el que debe llamarse para nombramiento, y la vacante en cuestión, y se dan cuenta de que ese perfil no coincide verdaderamente con esa vacante, entonces ellos, la comisión de personal, aquí ya no es ni la entidad siquiera, no es el jefe de la entidad, no, es la comisión de personal la que le va a solicitar a la Comisión Nacional de Servicio Civil, sírvase excluir de la lista de elegibles a Pedrito Pérez porque no cumple con estos y estas condiciones o estos perfiles que están claramente estipulados en la vacante número tal de tal cosa. ¿Listo? A eso se refiere esta función, pero como les digo, es raro que eso ocurra porque en el proceso de la convocatoria, a través de todos los filtros, los perfiles van pasando y llegan allá, por el principio del mérito, los candidatos que se ajustan precisamente a ese perfil. La otra función de vigilancia es informar a la Comisión Nacional de Servicio Civil todas las incidencias que se produzcan en el proceso de selección, evaluación de desempeño y de encargos. Ese es el informe trimestral que debe estar presentando la comisión a la Comisión Nacional de Servicio Civil. De hecho, el estudio de caso de la segunda semana es un informe dentro de un formato que ya está previamente establecido. Es el informe que presenta la comisión cuando ya ha quedado conformada. Entonces, como esto tiene un orden lógico, la primera semana veíamos la convocatoria para elegir los representantes. Hicimos todo el proceso de la convocatoria, llegamos al día de elecciones de los representantes.
Elegidos los representantes, decía al final de la clase la semana pasada, elegidos los representantes, se les notifica por escrito y a partir de ese momento empiezan a correr los 2 años del periodo de la comisión de personal. Entonces, ¿qué es lo que va a informar esa comisión de personal? Va a elevar un informe en el formato del estudio de caso que ustedes recibieron para la segunda semana. Ese informe, en ese formato, va a diligenciar todos los datos de cómo quedó conformada la comisión de personal, ¿sí? Entonces, en ese formato, si lo leen detenidamente, empezando por el NIF y por los datos de la entidad, del representante legal y todo eso, ¿de dónde obtuvieron o de dónde se obtiene esa información? De un acto administrativo. En ese acto administrativo está claramente estipulado cómo quedó conformada la comisión de personal. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere este informe. Trimestralmente enviarán el informe detallado de sus actuaciones y del cumplimiento de sus funciones. Eso estamos hablando entonces, me devuelvo aquí, a las funciones que cumple la comisión de personal. Y estamos hablando de la primera de ellas, las funciones de vigilancia. Nos vamos para la segunda función, el tipo de función participativa. ¿Qué quiere decir? Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de estímulos y en su seguimiento. Participar. Ella no es la comisión de personal, no es la que decide. La comisión de personal no decide cuáles son las capacitaciones ni cuáles son los estímulos. No se puede extralimitar en sus competencias. Ella participa. ¿Sí? Participa en la elaboración de ese plan anual de formación, de capacitación, de estímulos y en el seguimiento de este. Propone la formulación de programas para el diagnóstico, medición del clima organizacional. Propone, hace una propuesta. Eso en cuanto a la función participativa. En cuanto a las funciones frente a las reclamaciones, aquí sí es, digamos, la parte neural de la función de la comisión de personal. Entonces dice que la comisión de personal deberá conocer en primera instancia de las reclamaciones que presenten los servidores por incorporación, desmejoramiento laboral y encargos. Pero ¿cuáles servidores? Están hablando de los servidores de carrera administrativa. Resolver las reclamaciones que se presenten por inconformidad con los compromisos fijados para la evaluación de desempeño, siendo la comisión de personal la única instancia. Entonces vamos a entender esto. En estas funciones frente a las reclamaciones. En la primera función dice que la comisión de personal deberá conocer en primera instancia, quiere decir que hay una segunda instancia. ¿Quién es la segunda instancia de la comisión de personal en cuanto a las reclamaciones? Es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esa es la segunda instancia. ¿Y cuáles son los tipos de reclamaciones? Incorporación, desmejoramiento laboral y encargos. ¿De qué tipo de servidor? Del servidor de carrera que está inscrito en la carrera administrativa. ¿Y qué otra reclamación puede resolver? Resolver por inconformidad, pero en este momento ella sería la primera instancia, ahí, resolver reclamaciones que se presenten por inconformidad con los compromisos fijados para la evaluación de desempeño, siendo la comisión de personal la única instancia. En este caso sería la única instancia. ¿Cuáles son esas reclamaciones por evaluación de desempeño? Cuando el servidor público, el empleado inscrito en carrera administrativa, pasó ya su periodo de prueba, superó su periodo de prueba, le hicieron la evaluación de desempeño de esos primeros 6 meses y la pasó con una calificación igual o superior a satisfactoria, a partir de ese momento ya queda registrado, inscrito en la carrera administrativa, solo desde ese momento. Y de ahí en adelante, cada año se le hace una evaluación de desempeño laboral, que es la que se llama evaluación de desempeño laboral anual, ¿ya? ¿Y qué se fija? ¿Qué se hace en esa evaluación de desempeño laboral? Se fijan unos compromisos, que es de lo que está hablando esta función de las reclamaciones. Se fijan 2 tipos de compromisos, los compromisos funcionales y los compromisos comportamentales. Entonces, si hay alguna reclamación en la fijación de esos compromisos, ¿quiénes fijan esos compromisos? El empleado de carrera administrativa, el que está registrado ya en la carrera administrativa, con su evaluador. Se sientan y en una forma de concertación van a llegar a concertar los compromisos funcionales y comportamentales. Pero si por alguna razón el empleado de carrera no está satisfecho, está inconforme con los compromisos que se fijaron, eleva la reclamación a la única instancia. ¿Quién es la única instancia? La comisión de personal.
señores comisión de personal, estoy inconforme con la fijación de tales y tales principios en mi evaluación de desempeño. Y ya la comisión de personal entonces entrará a revisar la situación y a resolver la reclamación. Reportes trimestrales ante la Comisión Nacional de Servicio Civil. Las comisiones de personal trimestralmente deberán enviar a la Comisión Nacional de Servicio Civil un informe detallado de sus actuaciones y del cumplimiento de sus funciones. La Comisión Nacional de Servicio Civil desarrolló una herramienta informática a través de la cual las entidades a las que se les aplica la Ley 909 deberán reportar, completar y o actualizar los datos solicitados. ¿Referentes a qué? A la conformación de personal, que es el estudio de caso de esta semana, así como los reportes trimestrales. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir acá? Que dentro de la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil hay un aplicativo. Entrando acá por el enlace de carrera, vamos a encontrar un aplicativo y en ese aplicativo está la forma de que la comisión de personal de la entidad reporte trimestralmente el informe del que se establece en la ley que debe rendirle a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, el estudio de caso de esta semana, ese formato fue descargado directamente de este aplicativo. No es que ustedes tengan que entrar al aplicativo y, profesora, ¿cuál es el usuario? ¿Cómo entro al aplicativo? No. Por eso tienen el reporte ahí a la mano, yo les envié el formato en Excel, pero les estoy mostrando cómo aparece ese reporte. ¿Y cuál reporte? El reporte de cómo quedó conformada la comisión de personal. Ese aplicativo, para ingresar en él, cuenta con varios aspectos que se deben conocer y los debe conocer directamente el área de gestión humana y la comisión de personal. El aplicativo está desarrollado con .NET, es decir, con tecnologías de Microsoft, cuyo rendimiento depende del navegador en el que se trabaje. Por eso se recomienda utilizar el Internet Explorer. Tener en cuenta que una vez que ingrese al aplicativo se debe diligenciar la información en una sola oportunidad y sin interrupciones. En el evento de dejar por mucho tiempo la aplicación sin operar, se puede perder la sesión y aunque se ingresen los datos y se observe habilitado, el servidor puede haber cerrado la conexión, razón por la cual los datos digitados no queden grabados. ¿Esto para quién? Para quienes, las personas de la entidad, de la comisión de personal o de la unidad de personal que manipule este aplicativo. En este sentido, se recomienda cerrar la sesión e ingresar nuevamente para registrar los nuevos datos. Estas son las actividades que se nos proponen para esta segunda semana. Evidencia de producto. Es un estudio de caso y el estudio de caso se llama reporte de conformación de comisión de personal. Y en la segunda actividad es un foro temático que es responder a una pregunta. ¿En qué consiste el estudio de caso? En este formato que ustedes han recibido en el correo electrónico, se los envié cuando empezamos esta segunda semana. Es un formato en Excel. Y deben diligenciar todos los espacios. Por favor, no dejen espacios vacíos. Ah, profesora, ¿de dónde obtengo la información? Toda esta información la obtienen del acto administrativo que también va junto con el material. En el acto administrativo que les he insistido, lean bien desde el encabezado, los pies de páginas, que cómo se llama la entidad, vea el nombre de la entidad aquí, Departamento Administrativo Nacional XYZ, ahí está el nombre de la entidad. Que el número de la resolución, léanlo aquí, la fecha, véanla aquí, y vénganse leyendo todo el contenido del acto administrativo. Este acto administrativo es un ejemplo perfecto, cumpliendo con todos los requisitos que debe tener un acto administrativo, de cómo debe generarse el acto administrativo para informar la conformación de la comisión de personal. Listo. Entonces, lean detenidamente. Es importante que desarrollemos la competencia de la comprensión lectora, porque a veces a la carrera van viendo las cosas y me dicen, profe, no encontré el NIT, no lo encuentro por ninguna parte. ¿Y quién es el representante legal? Y yo vuelvo y les digo, léanlo. Por favor, lean bien quién firma. Por favor, lean bien los pies de página. Por favor, lean los encabezados. Lean el cuerpo de ese acto administrativo. La única información, y que esto quede claro, la única información de este formato que no encuentran ahí son los correos electrónicos, pero no me lo vayan a dejar vacío. ¿Qué hacen ustedes? Lo inventan, el correo electrónico. De resto, toda la información la pueden perfectamente encontrar en el acto administrativo. De hecho, si alguien trabajara con el aplicativo de la comisión, que les mostré por acá,
Si trataran de enviar ese formato con un espacio vacío, no se los deja enviar. Por eso el formato debe estar completamente diligenciado. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al estudio de caso de esta semana. Alicia tenía esa inquietud, espero que con esto le haya quedado claro a Alicia de cómo se conforma, de cómo se diligencia este formato. Entonces vuelvo a que entendamos la lógica del curso hasta lo que llevamos. En la primera semana conocimos qué es la comisión de personal, cómo se conforma y cómo se eligen esos dos representantes de los empleados, y en el estudio de caso hicimos todos los pasos de la convocatoria hasta el momento de la elección de los dos representantes. Ya tenemos los dos representantes, ya tenemos la comisión conformada, entonces el Departamento Administrativo Nacional XYZ, que así se llama nuestra entidad, genera el acto administrativo en el cual está diciendo, mire, la comisión de personal del Departamento Administrativo Nacional XYZ quedó conformada así, dos representantes tales, nominados por el jefe de la entidad, y dos representantes elegidos por los empleados, y tales, y ahí viene todo el contenido. Y esto se lo estoy reportando como a través del formato de Excel, para informarle a la Comisión Nacional de Servicio Civil cómo quedó integrada la comisión de personal de esa entidad. Listo, ese es el estudio de caso para la segunda semana. Y también la otra actividad decíamos que es un foro temático. Participe respondiendo la pregunta que hablan, de la que trata allí el foro temático, que habla simplemente como de la capacitación, de la importancia de la capacitación y una propuesta para eso. Bueno, también ya han empezado a recibir algunos de los que ya tienen completadas las evidencias hasta la segunda semana, ya han empezado a recibir el primer premio, que consiste en unos simulacros que les pueden servir para prepararse para las convocatorias de la comisión. Ya llegando al final, les voy a compartir este formulario, que es un cuestionario que pueden diligenciar. No es calificable, por favor, no es evaluable, yo no voy a evaluar esto, pero sí les sirve a ustedes para que se fogueen. Aquí estoy colocando el enlace. Es un formulario con preguntas que tienen que ver con el Estado y la estructura del Estado, de lo que más o menos les he ido explicando, y a ver qué conocen ustedes de él. Lo pueden copiar y diligenciar tranquilamente, hoy en la tarde, mañana, no hay problema con eso. Ya con esto vamos llegando entonces al final de nuestra sesión. Voy a abrir el espacio para las preguntas. Cuéntenme si hay alguna inquietud. Espero que todos los que asistieron hayan diligenciado el formulario de la asistencia, y estoy disponible para que me pregunten. ¿En qué les puedo servir? Recuerden que no son asesorías, sino preguntas respecto al material o a la plataforma. Yo tengo... ¿Sí? Tienes un ruido de fondo que no te deja. Ángela. Voy a abrirle. Hay algo en el fondo que... Ay, ¿qué será? No sé. Me salí por si de pronto... ¿Ya me escuchan mejor? Ahí, sí señora, sí, ahí. Me escribí a una convocatoria con el INDER hace 2 años y no sé, no me han reportado por correo electrónico para exámenes, no me han hecho ninguna llamada, no me han reportado nada. Esa es una pregunta, ¿se pueden demorar tanto? La segunda pregunta es, si uno está sobreperfilada, ¿corre el riesgo de que también lo saquen de la comisión? Sobreperfilada, me aclaro un poquito ahí. Yo me inscribí a una convocatoria de asistencial, porque yo tengo un cartón de Secretaría de Administración y Sistemas de la Remington, y también de digitación, pues todo lo que tiene que ver con ese desempeño, pero también tengo una carrera de socióloga y tecnóloga en gestión de talento humano. Entonces no sé si la sobreperfilación también lo sacarían por eso. Bueno, Ángela, entonces voy a empezar con la primera pregunta. Desactiva el micrófono para que me puedas escuchar mejor. Bueno, listo. Entonces, la primera, me dices que estabas esperando un correo de una convocatoria en la cual te inscribiste hace 2 años. No espere correos, porque rara vez le llegan a uno los correos de CIMO, de las comisiones por las convocatorias. No, usted debe estar consultando. ¿Dónde consulta? Ingresando a la página de la comisión, ingresando a CIMO. ¿Cómo consulta en la página de la comisión? Busca su convocatoria en convocatorias en desarrollo, llega ahí a la que le interesa y entra ahí y busca
informes, publicaciones, novedades, todo va quedando publicado ahí. Entonces no es esperar porque no le va a llegar, ni menos la van a llamar al teléfono. No, Ángela. Y al principio sí era muy demorada el proceso de las convocatorias porque había muchas tutelas y había muchas dificultades en el proceso. Ya ahora las convocatorias cada vez tienden a reducirse en el tiempo. De hecho, los comisionados han hablado de que el promedio ya en este momento de una convocatoria es de 12 a 18 meses. Ese es el tiempo, desde el momento en que sale como tal la OPEC, queda publicada la OPEC hasta el momento propio de lista de elegibles. Más o menos ese es el promedio ahora. Anteriormente, de hecho la del 2005, les decía la semana pasada, se demoró de 10 a 11 años, ¿cierto? Porque era la primera. Pero ya ahora el proceso ha cambiado y el tiempo se va reduciendo cada vez más. Entonces, recomendación, estén revisando en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil toda la actualidad, las notificaciones, la actuación de cada una de las convocatorias de su interés. Y si usted está sobreperfilada para postularse a una vacante, no, eso no hace que la saquen o no la tengan en cuenta, ¿no? Eso le va a dar unos puntajes, de más. De hecho, la recomendación que hacen varios expertos en esto precisamente es que usted se postule en vacantes donde su perfil sea superior al de la vacante. No en el que la vacante, en su perfil quede preciso con la vacante, exactamente cumpla ras, no, sino por el contrario, que esté por encima de él para que al momento de revisar antecedentes esa puntuación le favorezca. ¿Listo? Bueno, Alicia tiene la mano levantada. Sí, señora, buenos días para todos. Gracias a Dios yo tengo pues es una experiencia que nos puede servir a todos. Yo participé en el 2005, que fue la primera convocatoria de la Comisión Nacional de Servicio Civil, y como está diciendo la profe, duró cantidades de tiempo, Dios mío, pero yo revisaba todos los días para ver qué pasaba con este proceso, pues porque gracias a Dios, pues ahí logré quedar y realmente yo siento fue un milagro porque después de tanto tiempo finalmente me nombraron. Yo pertenezco al nivel asistencial y trabajo en la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, gracias a Dios. Y en este caso específico, complementando también la respuesta que dio la profe de la compañera, pues yo en este caso soy profesional, especialista, pero lastimosamente, pues no ejerzo como tal, pero gracias a Dios tengo un trabajo estable y por ahora pues la idea es participar en los concursos y poder ascender. Bueno, eso en cuanto al tema de la comisión. Yo tengo una pregunta específica en mi caso. ¿Por qué? Porque en este momento estoy postulada a un encargo y no sé qué pasó con el encargo. Yo he estado enviando comunicaciones a las personas que manejan los encargos en la Secretaría de Educación, pero nadie me contesta. Ayer, bueno, estos días volví a enviar ya la comunicación, pero entonces la pregunta específica para la profe es, entiendo que la comisión de personal en este caso podría intervenir, porque es un encargo, ¿cierto? Como no me contestan, estoy enviando mensajes y nadie me contesta. Mi pregunta es esa. Creo que le entendí a la profe que la comisión de personal de la entidad me puede colaborar en este caso a intervenir. Y en cuanto a la tarea del estudio de caso, profe, ese formato está en PDF, entonces la duda que también tengo, me imagino, es que hay que hacerle un ajuste para que uno pueda entrar a diligenciar el formato que está en PDF, para el acto, donde está el acto administrativo. Gracias. Alicia, el acto administrativo está en PDF, sí, porque de ahí se obtiene la información, pero el formato que hay que diligenciar está en Excel y se puede manipular, se puede editar. Entonces, ojo con eso. El acto administrativo sí está en PDF. Pero no, o sea, en el acto administrativo no voy a hacer nada. No, por eso es en el formato de Excel. Ahí es donde usted va a reportar cómo quedó conformada la comisión. Bueno, muchas gracias. Bueno, y con respecto a lo otro, sí, claro, diríjase a su comisión de personal, a la comisión de personal de su entidad. Lo que pasa es que en el sector educativo es diferente, ¿cierto? Tienen, digamos que es una carrera especial. Entonces, ahí tendríamos que ver
cuál, pues si la entidad tiene propiamente ella una comisión de personal, o si hay una comisión de personal central, como el SENA. El SENA tiene una comisión de personal nacional y tiene comisiones de personal regionales, ¿ya? Hablo por el SENA. Entonces, no sé allá en el caso suyo, pero sí, claro, diríjase a la comisión de personal que tenga a su alcance y solicite información sobre ese encargo, porque es que voy a hablar por el SENA. En el SENA, ¿cómo funciona? El SENA publica para los empleados inscritos en carrera administrativa, no para los que están por contrato de prestación de servicios o cosas así, no. Para los empleados de carrera les manda un correo general y les dice, mire, señores empleados del empleo público, están en vacancia temporal para encargo tales cargos, pum, y saca su lista. Por favor, postúlense. ¿Quiénes se postulan? Entonces, los empleados registrados en la carrera administrativa se postulan, listo. Hacen su postulación. Si quedan inconformes, si por alguna razón no los nombran y consideran que tienen los derechos y reúnen los requisitos, entonces ahí es donde van a la comisión de personal, dirigen su reclamación en primera instancia a la comisión de personal y la comisión de personal entonces entra a revisar con el área de gestión de talento humano qué pasó, porque si esta persona cumple los requisitos en la tercera semana, vamos a ver cuáles son esos requisitos, cuáles son esas condiciones para que pueda acceder a una reclamación. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, Alicia, y felicitaciones por eso, y gracias por ese aporte porque es muy valioso. Esa convocatoria del 2005 fue la escuela para la comisión y para todo el mundo. Sí, señora. Excelente que hubiera quedado, me alegro mucho por eso. Muy Aldair tiene la mano levantada. Ángela, permítame un momento que Aldair tiene la mano levantada. Profe, mi gracias y respeto. Bueno, con gusto. Muchas gracias. Cerremos los micrófonos y solo Aldair nos lo activa, por favor. Profe, ¿cómo está? Yo tenía una pregunta, no sé si sea muy oportuna, y es que yo hace un tiempo estudiando el tema de cómo se pasan a ocupar las vacantes en el empleo público, pues me apareció de que se le daba prioridad a ciertos sujetos, a ciertos individuos, como eran los desplazados, las personas a cargo de un hogar. Yo quisiera saber qué tanto afecta esto a uno que digamos no tiene digamos ninguna circunstancia de vulnerabilidad a la hora de aspirar a un cargo público. A ver, si estamos hablando de las convocatorias de la comisión, esas convocatorias, cuando hay una convocatoria especial como para municipios priorizados, que estuvo vigente el año pasado, creo que fue hasta el año pasado. En esa convocatoria sí se debían reunir ciertos requisitos y ser personas que vivieran en áreas vulnerables, en municipios priorizados por aquello del Tratado de Paz. En resumen, esa es la condición. Pero en las convocatorias generales, para acceder a la carrera administrativa, coja cualquiera de ellas. Voy a darle el ejemplo, coja la de la DIAN, coja las de las CARDER, coja la de Aeronáutica Civil, Bienestar Familiar, cualquiera de ellas, de las entidades nacionales, usted en ellas encuentra todos los requisitos que se requieren para el perfil, ¿sí? Y solo si son, como le digo, convocatorias especiales como la de ese de municipios priorizados, tienen ciertos requisitos, pero de resto no, todo el mundo, porque es que el principio de publicidad y el principio de libertad que tenemos para acceder a las convocatorias es de obligatoria aplicación. Estoy hablando para las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pero si usted me está hablando, por ejemplo, personas desplazadas o personas con cierta discapacidad tienen prelación, en el caso, voy a hablar del SENA, en el caso en el SENA para los aprendices en etapa práctica, sí, en esa situación, en ese tipo de vinculación para aprendices en etapa práctica. O las empresas, ya hablando del sector privado, les aplican ciertos alivios tributarios cuando vinculan dentro de su personal laboral, vinculan personas con condiciones especiales, ¿cierto? Pero si estamos hablando del empleo público
accediendo a él por el mérito a través de las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cada vacante tiene estipuladas sus condiciones y solamente que sea una convocatoria especial, específica, como esa que le digo de los municipios priorizados, tendrá que tener un personal de ese. De resto, cualquier persona, independiente de su condición, raza, color, desplazamiento, lo que sea, cualquiera. El mérito será lo único que le garantice a usted entrar, ingresar a la carrera o permanecer en ella. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Aldair, con Muy gusto. amable. ¿Alguna Hasta otra luego. pregunta? Hasta luego, Aldair. Si no es ¿No hay más, nadie nos más? vamos despidiendo, señora. Yo te quiero preguntar, profe. Es con relación a la figura de orden de prestación de servicios que en muchos municipios de Antioquia se ve, son órdenes de prestación de servicio por 3 meses. No sé, no me queda bien entendido, pues yo sé que no sé si la comisión tiene algo que ver con ellos, porque es que es una figura que se ve mucho en estos municipios y no sé si son servidores públicos, porque es que cada 3 meses pues le renuevan ese OPS, así se llama, orden de prestación de servicios. Entonces no sé cuál sería con ellos, cómo funcionaría la comisión para ellos. Ángela, no funciona. La comisión no tiene competencias sino para el empleo público, y hablando del empleo público, para los empleados de carrera administrativa. Las personas que son servidores públicos, sí, los que están vinculados a través de prestación de servicios, es un servidor público, pero no es un funcionario público, ¿ya? Entonces, no es competencia de la comisión ninguna reclamación que tenga que ver con prestación de servicios. Wilber, ¿tenía alguna pregunta? Gracias. Con gusto. Wilmer. Bueno, la pregunta es la siguiente. En algún momento participé en un proceso para la asignación de un cargo provisional, ¿sí? En una entidad del Estado. Resulta y pasa que listo, se surtió el efecto, ya después de surtido el proceso, como quien dice, me enteré que por buena fuente, la persona que le habían asignado el cargo, que estaba en concurso provisional, por decirlo así, había entregado, digámoslo así, un documento donde certificaba de que tenía una experiencia específica que era requisito para concursar, pero esa, digámoslo así, esa experiencia no era real, era una cosa que, como quien dice, había falsificado, y en ese orden de ideas se había hecho al cargo. Pues hubo inconformidades, obviamente, de todos los que participamos, en especial de mi parte, porque tengo claro que tenía méritos, de acuerdo a las personas que se postularon, que yo podía quedarme con ese cargo, pero bueno. La situación era que, digamos, que se sentía uno maniatado, porque yo decía, bueno, ¿yo a quién le reclamo? ¿Yo con quién puedo hacer, como quien dice, una gestión y que se pueda generar ese tipo de revisiones? Porque la verdad, pues el desconocimiento del proceso, solo como quien dice, me enteré, y con la poca información que supe de mano, pues entregué mi hoja de vida y me postulé. Ante esos procesos de provisionalidad, uno hace, ¿quiénes son las personas encargadas de realizar esa selección, y uno a quién puede presentar cualquier requerimiento en caso de una objeción? No, Wilmer, a ver, lo que pasa es que la provisionalidad es una figura que, como su nombre lo indica, pues es algo muy, muy temporal, y está, digamos que es ¿cómo lo digo sin decirlo como muy brusco? Es potestad del nominador. Es más, es raro pues que a veces abran concursos para provisionalidad. De hecho, el nominador simplemente dice, Pedrito Pérez va a quedar en provisionalidad en este cargo, ya, y simplemente que reúna ciertos requisitos del cargo y ya. Sí, es potestad pues como del nominador hacerlo, y lo pueden poner ahí. Pero no le corresponde a la comisión de personal en últimas, nada que tenga que resolver con provisionalidad, no es la comisión de personal. Okay, ¿Qué podría hacer usted? Denunciar. Sí. ¿Denuncia ante quién? Denuncia ante la personería. Se va ante la personería, pero con pruebas. Allá no puede llegar usted a decir, me pareció, me dijeron, fue que un pajarito me contó. No. Usted tiene que llegar con pruebas, porque si no, sale usted a deber
después lo calumnia, ¿ya? Entonces ahí tiene que tener mucho cuidado, pero Sí, si es... a mí me tocaría, es como quien dice, pasar una solicitud de que me entreguen, como quien dice, el acto de nombramiento de esa persona con los Exacto, documentos que lo con los soporten, documentos que lo y luego soportan. pasar una solicitud, me imagino yo aquí, según lo que me comenta, que me entreguen un informe del contrato tal donde se supone que esta persona supuestamente había trabajado para Ajá, encontrar la relación, la evidencia de que exacto, y definitivamente no cumplió lograr con ese. demostrar que hay falsedad en documento y entonces hacer una denuncia. Bueno, De resto, listo, pues mi por doc. el lado de la comisión no es. Listo. Listo, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a todos. Una feliz tarde. Quedo atenta a sus inquietudes, a sus actividades para calificar, para revisar y cualquier inquietud con mucho gusto. Profe, No estoy escuchando. Ángela, pero le doy un minuto porque tengo una sesión ahorita, ¿sí? sí, no solamente Pero no la oigo, Ángela, es que tiene otra vez la interferencia. me escucha, No, Jimmy, con gusto. Hasta luego. el chat. Bueno, gracias. Sí, por el chat, Ángela, hágame ese grande favor, por el chat con mucho gusto. Una feliz Sí, es tarde para solamente todos. Voy a detener la grabación. En este momento estoy deteniendo la grabación. Recuerden que yo les comparto el enlace de la grabación. También va a quedar en la carpeta de sesiones en línea para que la visualicen con posterioridad. Una feliz tarde para todos. Con Ángela quedamos entonces por el chat de WhatsApp, que con gusto le colaboraré. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Igualmente, buena tarde.